Decía, presidente, que en esta intervención me quiero dirigir específicamente a cada uno y cada una de mis colegas, diputadas y diputados electos por el pueblo, para que nos pongamos de acuerdo en su nombre en aprobar las leyes que deben regir la vida en sociedad. Lo que debemos hacer siempre apegados a los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia, entre otros consagrados desde el mismo preámbulo de nuestra Carta Magna. Estimados colegas, como miembro de la Comisión de Justicia, en la que participé de manera permanente y proactiva durante los últimos 6 meses en los trabajos que permitieron rendir el informe cuya lectura se concluyó el pasado jueves, les doy fe del arduo trabajo allí impulsado, de la calidad y altura de los interminables debates jurídicos para dotar al país de una legislación penal moderna. En muchos puntos fue difícil ponernos de acuerdo y con votación democrática aceptamos los resultados de nuestras diferencias y continuamos. Pero llegó un momento en el que las diferencias de criterios fue insalvable por la desprotección en que la actual redacción de los artículos del 109 al 112 del informe que regulan la práctica del aborto deja a las mujeres y a las niñas de la República Dominicana. Tal diferencia obligó a quien les dirige la palabra, junto al honorable diputado Santiago Vilorio, a presentar a este Pleno un informe disidente para evitar que el Código Penal que aprobemos siga arrastrando desde el siglo XIX la vulneración a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Dominicana de quienes representan un poco más de la mitad de la población de nuestro país. Si les toca vivir la tragedia personal y familiar de atravesar por un embarazo que amenace su vida, que sea inviable o sea consecuencia de una violación sexual o de un incesto. Como explicamos en nuestro informe disidente, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en cualquiera de esas circunstancias conlleva una vulneración o una amenaza inminente a los derechos fundamentales que como Estado estamos obligados a garantizar a la mujer o niña que las atraviese. Su derecho a la vida, protegido en el artículo 37 de la Constitución, su dignidad humana, protegida en el artículo 38 de la Constitución, su integridad personal, protegida en el artículo 42 de la Constitución, su salud, protegida en el artículo 61 de la Constitución, entre otros. Sí, sabemos que el artículo 37 de la Constitución reconoce el derecho a la vida del embrión o feto que aún no ha nacido. En estas circunstancias, pues, nos encontraríamos ante un conflicto de derechos que no se soluciona privilegiando en la ley los derechos de uno sobre otro, haya nacido o no. Es justamente ese conflicto de derechos el que nos lleva, apegados siempre a la Constitución Dominicana, que en su artículo 74 faculta exclusivamente al Congreso Nacional, mediante ley, a regular el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, guiados por el principio de razonabilidad, a proponer en nuestro informe disidente que únicamente en las circunstancias específicas que supongan ese conflicto de derechos, planteemos la no penalización de la mujer y los médicos que en una de esas 3 circunstancias clínicas o sociales específicas, con recomendación médica y junto a sus familiares, decidan tomar la difícil decisión de no continuar un embarazo. Estimados colegas, una mujer que deba decidir entre su vida o la del fruto en su vientre, una madre en sufrimiento cuyo bebé por nacer no podrá dar vida, una niña
adolescente o mujer violada sexualmente se ve en una encrucijada que no podríamos jamás desearle a nadie. Sin importar la decisión que tome, esa mujer no es una delincuente ni una criminal que deba ser castigada por el Código Penal. Es una humana a quien la mala suerte le ha golpeado demasiado fuerte. Estimados colegas, en lo personal se me ocurren muchas formas de luchar por ese bien sagrado que es la vida, con políticas públicas que concedan alternativas u opciones, con campañas de prevención y educación sexual, o mejor aún, combatiendo la exclusión social de quienes vivos ven vulnerados a diario sus más básicos derechos humanos. Pero privilegiando los derechos de unos por otras, obligando por ley a una mujer a ser mártir o morir, no es una de esas formas de defensa de la vida que se me ocurren. En reiteradas ocasiones he escuchado entre nosotros, diputados y diputadas, en el comedor, en los pasillos o en conversaciones aparte, ya sea aquí en las sesiones o en las reuniones en comisiones, las siguientes preguntas. ¿Y tú qué harías? Si le pasa a tu hija, a tu esposa, ¿tú qué harías? De esa pregunta se desprenden dos premisas. La primera, que de ocurrirnos a nosotros, tendríamos el derecho a elegir. Y la segunda, que ante esa realidad, podría ser que actuáramos distinto. Esa diversidad que existe aquí adentro, también existe y mucho más ampliada ahí afuera. Sin causales, esa pregunta ni siquiera es posible plantearla, hacerla o proponerla, porque en sin causales, un grupito de nosotros acá adentro ya decidimos por toda una sociedad allá afuera lo que quizá contradiga sus convicciones, principios, creencias religiosas o valores, pero que seguro conculca derechos fundamentales. Estimados colegas, concluyo pidiéndoles algo que ya escuché aquí hace más de 10 años en debates anteriores sobre este mismo tema, en estos mismos salones. Es una encarecida invitación a actuar acorde a lo que somos o lo que debemos ser, hombres y mujeres de Estado, obligados a hacer leyes en el marco de la ética cívica, esa que nos obliga a lo bueno más allá de creencias específicas, para favorecer el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por sus madres y hermanas, por sus hijas, nietas, sobrinas, amigas, por todas las niñas y mujeres que tenemos el sagrado deber de representar en este solemne espacio de la democracia, les pido el voto favorable al informe disidente depositado junto al honorable Santiago Vilorio y avancemos así hacia el Estado, hacia ese Estado que respeta los derechos fundamentales en el que para construir así el país que que todos queremos ver a las futuras generaciones crecer. Muchas gracias, presidente y estimados colegas, diputados y diputadas.